Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema regla de divisor de voltaje. Y pues bueno, empecemos. En un circuito en serie, el voltaje de los elementos resistivos se dividirá en función a la magnitud de los niveles de resistencia, como vimos anteriormente. La regla de divisor de voltaje permite la determinación de los niveles de voltaje sin tener que encontrar antes la corriente. Es decir, el voltaje en un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, a continuación, si se fijan, tenemos este circuito donde nosotros podemos ver las caídas de voltaje de los distintos elementos. Entonces nosotros, como tenemos un elemento en serie, sabemos que la corriente en todo este circuito es la misma para cada resistencia. Es decir, si yo quisiera y no tengo el valor de la resistencia, imagínense, bueno, aquí yo sé que la corriente total es igual, o la corriente I es igual al voltaje de la fuente, que es el voltaje 1, entre la resistencia equivalente total, ¿verdad? Es decir, si yo quisiera sacar el voltaje en R1, yo tendría que aplicar la ley de Ohm. Si recordamos la ley de Ohm, le dice que el voltaje es directamente proporcional, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, para calcular el voltaje en la resistencia 1, yo necesito saber el voltaje en la resistencia 1 y también que pues la corriente, ¿verdad? En ese elemento, en R1. Pero la corriente sabemos que es la misma en todo el circuito, entonces yo puedo sustituir este elemento de la fórmula en lo que es el voltaje, en lo que es la corriente en R1, ¿verdad? Entonces mi fórmula me quedaría así. El voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en esa resistencia por el voltaje total o el voltaje total en esa rama por la resistencia total, ¿sí? Y aquí yo ya tengo una fórmula donde no necesito tener corriente para poder calcular el elemento. Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje en R2, pues sería sustituir esto otra vez. Entonces sería el voltaje de la rama por la resistencia, donde yo necesito saber el voltaje entre la resistencia resistencia total o la resistencia total de los elementos que se encuentran en serie. Para calcular el voltaje en la resistencia 3, pues sería el voltaje en esa rama, el voltaje total en esa rama, por la resistencia donde yo quiero saber el voltaje y la resistencia equivalente total de los elementos que se encuentran en serie. Es decir, si yo quisiera, puedo sacar una fórmula general. Es decir, si yo quiero saber el voltaje en X resistencia, yo lo que tengo que saber es el voltaje total de la rama donde se encuentra ese elemento, multiplicado por la resistencia de ese elemento y la resistencia de los elementos que están en serie. Y aquí yo tengo lo que es la fórmula general para sacar el voltaje. A esto le llamamos divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo único es que yo tengo que aplicar divisor de voltaje en elementos que se encuentren en serie, ¿ok? Para que se pueda cumplir esta condición de aquí. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo ya con números para que quede un poco más claro. ¿Ok? Entonces aquí tengo el ejemplo 1. Imagínense que yo necesito el voltaje en R3 y el voltaje en R4, aplicando la regla divisora de voltaje.
Entonces aquí, si se fijan, pues yo tengo un circuito. Si yo induzco una corriente, aquí esta corriente va a llegar a este punto y se va a dividir hacia acá y hacia acá. Pero si yo no quisiera sacar el valor de la corriente en este punto, puedo aplicar divisor. Necesitamos el voltaje en este punto a este punto, que es el mismo que hay en la resistencia R2, ¿verdad? Porque estas a su vez están en paralelo con R2, estas dos resistencias que están aquí. Pero pues yo no sé la caída de voltaje en R2. Entonces lo que puedo hacer es simplificar el circuito, ¿verdad? Voy a tener aquí R1 y voy a sacar una resistencia equivalente llamada X. ¿Cómo voy a sacar esa resistencia equivalente? Pues sé que estas dos resistencias se encuentran en serie, entonces vamos a llamar RY, va a ser igual a R3 más R4. Entonces esto me va a tocar un total de 5, ¿verdad? Y si yo quiero sacar Rx, pues sería el paralelo de R2 más el inverso de la resistencia Ry. Y bueno, esto me va a dar un valor de 2.5 ohms. Y aquí yo ya tengo el valor de esta resistencia aquí. Ahora lo que voy a sacar pues es la caída de voltaje que hay de aquí a aquí, es decir, en la resistencia Rx. Entonces, si aplicamos divisor de voltaje, pues me dice que es el voltaje en esa rama, en este caso, la rama que es de aquí a aquí, pues el voltaje total es 8 volts por la resistencia que me interesa, que es de 2.5 ohms, entre la suma de la resistencia equivalente, en este caso, pues sería la suma entre R1 y Rx, que sería de 12.5. ¿Ok? Entonces aquí, si yo hago mis operaciones, el voltaje V en Rx va a ser de 1.6 volts. Y aquí yo ya puedo saber el voltaje que hay de aquí a aquí, ¿verdad? Que es la caída de voltaje en esta rama. Ya puedo calcular lo que es el voltaje en Rx, que yo necesito el voltaje en esa rama por la resistencia que me interesa entre la resistencia equivalente en esa rama. Vamos a llamarle, y pues el voltaje en R4 sería el voltaje en esa rama por la resistencia que me interesa entre la resistencia total de esos elementos. Entonces aquí sería 1.6 volts por la resistencia que vale 1 entre 1 más 4, ¿verdad? Y esto me va a dar un total de 0.35 volts. La resistencia ahora es, la resistencia en 4 es 1.6 por la resistencia con valor de 4 entre 5. Y esto me va a dar un total de 1.28 volts. Y aquí yo ya puedo calcular la caída de voltaje que hay en R3 y R4 calculando divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, como vemos, podemos aplicar el divisor cuando tenemos elementos que están en serie.